Hola, aquí estoy de nuevo para presentarles este video y darles a conocer a todas las personas que el nombre de mi canal es Milart Marroquín. Con todo gusto tengo ahora este tutorial de la blusa. Esta blusa está tejida con cadena y punto alto solamente y tenemos una argolla como inicio del tejido. Aquí tenemos la parte de la espalda. Es exactamente el mismo tejido los dos lados. Aquí tenemos el lado de la blusa. Le doy la idea para que la teja más grande. Va a tejer los mismos puntos pero con más vueltas para que la orilla del hombro avance más para el lado de afuera y ya va a tener ahí el tamaño que usted va a necesitar. En el minuto 16 de este video les doy la información para tejer la blusa a la medida que usted necesite. Está paso a paso para tejerla. Para tejer la blusa voy a utilizar este hilo cristal. Ya lo tengo devanado porque lo voy a tejer con dos hebras. El gancho es el número 0, que son 3.25 milímetros, y las argollas que estoy utilizando son de 2 pulgadas 50 milímetros. Vamos a necesitar dos argollas. Aquí anudo el hilo, ahí lo tengo. Vamos a empezar a tejer 56 medios puntos. Este es solamente la cadena. Este es el primer medio punto. 56 medios puntos. Con este punto vamos a cubrir la argolla. Perfecto, aquí tenemos 56 medios puntos. Voy a deslizar en el primer medio punto para empezar a tejer 50 puntos altos. Deslizo, ahí tenemos cubierta la argolla. 3 cadenas para el primer punto alto y en cada espacio vamos a tejer el punto alto. Lo voy a tejer alargado. Si ya han visto en la forma en que tejo el punto, es de una lazada, un punto fuera del gancho, 2 y 2. Queda un poquito más alto y con menos volumen porque tenemos una lazada solamente. Vamos a tejer 50 puntos altos. Al final vamos a dejar 6 puntos sin tejer. Tengo los 50 puntos altos. Es la primera vuelta. Voy a empezar a contar como la primera vuelta y tejemos la segunda con 3 cadenas. Le damos vuelta al tejido. Este es el primer punto alto. El segundo punto lo vamos a tejer al frente del siguiente punto alto. Por la parte de atrás tomamos el punto alto para tejer el siguiente punto alto. Así vamos a estar tejiendo uno al frente y el siguiente por la parte de atrás. Así vamos a continuar para tejer los mismos puntos altos, que son 50. Vamos a tejerlos en esta forma y terminamos la vuelta 2. Aquí tengo 2 puntos altos para terminar la segunda vuelta. Por la parte de atrás y el último solamente tomo la cadena en esta forma para tejerlo y ahí está la segunda vuelta. Voy a empezar la tercera vuelta. Todas las vueltas se van a tejer de esta misma forma que tejimos la segunda vuelta. Lo único
diferente van a ser los espacios de cadena. Aquí tenemos las 3 cadenas del primer punto alto y 2 cadenas de separación entre cada punto alto. Le damos vuelta al tejido y el primer punto alto lo tenemos en la parte del frente. Vamos a continuar 2 cadenas, la parte de atrás, así como tenemos el punto alto de la vuelta anterior, así vamos a continuar en la siguiente vuelta, 2 cadenas, la parte del frente, 2 cadenas, la parte de atrás. Vamos a tejer 4 vueltas con espacio de 2 cadenas. Vamos a llegar hasta la vuelta 6 con este mismo espacio de 2 cadenas. Terminé la vuelta 6 con los espacios de 2 cadenas. Vamos a tejer 4 vueltas más hasta la vuelta 10. Vamos a tejer con espacio de 3 cadenas. 3 cadenas para el punto alto, 3 cadenas de separación. Le doy la vuelta al tejido, así vamos a empezar cada vuelta. Todo el tejido va a ser igual. El punto alto, la parte del frente, ahí está el primer espacio, 3 cadenas. Por la parte de atrás el siguiente. Así vamos a tejer 4 vueltas con 3 cadenas. Vamos a llegar a la vuelta 10. Aquí terminé la vuelta 10 con el espacio de 3 cadenas. Las últimas 4 vueltas de 3 cadenas. Vamos a tejer 8 vueltas con 4 cadenas de separación. Aquí tengo 3 del punto alto, 2, 3, 4, y empezamos la primera vuelta de 4 cadenas. Vamos a tejer hasta la vuelta 18. Con el espacio de 4 cadenas. Aquí tengo hasta la vuelta 18. Las últimas 8 vueltas son de 4 cadenas de separación. Aquí tengo 4 cadenas y voy a tejer en la tercera cadena el punto alto. Aquí ya cortamos el hilo. Ahí está la primera pieza. Vamos a tejer la segunda pieza igual a esta que tenemos ya tejida. Vamos a tejer hasta la vuelta 10 en la segunda pieza. Los mismos puntos, los mismos espacios de cadena hasta la vuelta 10. Ya tengo la segunda pieza hasta la vuelta 10. Esta vuelta 10 es la última del espacio de 3 cadenas. En la primera pieza que tejimos la voy a colocar al lado derecho. Este es el revés. Aquí se nota un lacito o un punto en cada medio punto cuando es el lado revés. Aquí la tengo al lado derecho y voy a contar 7 cuadritos. 3, 6, 7. En este lo marco porque aquí va a empezar el hombro. Igual del otro lado que tengo aquí. Aquí es donde corté el hilo. 2, 4, 6, 7. Lo marco y aquí está. Vamos a ir uniéndolo al mismo tiempo.
que vamos a tejer las 8 vueltas de 4 espacios de cadena en los dos lados en cada hombro. Aquí voy a empezar la vuelta 11. Esta vuelta es la primera vuelta de 4 cadenas de separación. Tejo las 3 cadenas del punto alto y aquí donde marcamos el cuadrito 7, en este espacio vamos a tejer medio punto, o si su hilo es muy grueso puede tejer punto deslizado. Quiero asegurarme tomar 2 hilos. Ahí tengo el espacio ya y voy a tejer medio punto. Voy a continuar con las 4 cadenas de separación y el punto alto. Ahí está unido este espacio. Vamos a terminar la vuelta. En esta misma vuelta, al final, vamos a unir este espacio del siguiente hombro. Aquí empezamos la vuelta 11. Coloco el tejido en esta forma. Aquí estamos terminando la vuelta. Tengo las 4 cadenas y voy a tejer el punto alto en la tercera cadena. Y aquí al final del cuadrito, aquí tenemos marcado el cuadrito que vamos a unir y tejo medio punto. Ahí está el medio punto. Aquí se empieza a ir uniendo. Son 7 cuadritos que vamos a seguir en esta forma. 3 cadenas del punto alto. Lo vamos a ir tejiendo todo igual. Las 3 cadenas para empezar la vuelta. Y en este espacio vamos a unirlo con medio punto. Quiero el medio punto para que no quede tan junto los dos puntos altos, que se vea un poquito separado. Y tejo las 4 cadenas de separación. Este es un cuadrito que va a continuar en la segunda pieza. Voy a darle vuelta al tejido. Vuelta al tejido. Aquí tengo las 4 cadenas y voy a continuar con la vuelta 12 y ahí tenemos el primer cuadrito ya unido de los dos lados. Así vamos a tejer esta vuelta con las 4 cadenas de separación y llegamos al otro extremo para unir el cuadro. Aquí empezamos la vuelta 12. Aquí estoy en el hombro. Tengo las 4 cadenas y tejo el último punto alto en el medio punto. Aquí tejemos el punto alto, medio punto donde une el punto alto de la siguiente vuelta. Tejemos el medio punto y ahí está cerrada la vuelta 12. Vamos a tejer
la vuelta 13. Nos faltan 6 vueltas con el espacio de 4 cadenas. Vamos a continuar tejiendo las 6 vueltas en esta misma forma que vamos uniendo cada vuelta. Aquí tejemos las 3 cadenas y medio punto. Este es el primer punto alto. Lo único que vamos a hacer es el medio punto para poder seguir uniendo el hombro. Aquí tejemos las 4 cadenas y nos regresamos para continuar la vuelta y venir a unir la vuelta 13 en este espacio, así como lo hemos estado uniendo en estas vueltas anteriores. Aquí después de las 4 cadenas le doy la vuelta al tejido y vamos a continuar tejiendo los puntos altos en forma regular. Empecé la vuelta 18. Aquí uní el último espacio del hombro. En esta última vuelta, aquí estoy en este espacio. Aquí marqué la parte de atrás porque tenemos los mismos puntos en las dos piezas, pero lo voy a separar como si fuera para una persona delgada. Ahorita le explico cómo lo va a separar. Si es una persona más llenita que necesita más espacio, con estos mismos puntos lo puede hacer. Le explico en la pieza que ya está terminada. Esa es la pieza del frente. Aquí estoy separando. Son 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 cuadritos para la manga. Ahí tenemos 11 cuadritos porque es la parte del frente y el busto necesita más espacio. Esta es la parte de la espalda y estoy separando 13 cuadritos. Porque tenemos los mismos puntos, 13 cuadritos y 11 cuadritos en la parte del frente. Anótelo para que no tenga duda de más adelante. Y si no quiere poner 13 y 11, la espalda la va a tejer con 46 puntos altos desde la primera vuelta. 46 puntos altos. Y entonces sí va a poder poner 11 y 11. Porque es demasiado espacio para una persona delgada los 50 puntos altos. No hace la forma bonita en la espalda. Queda demasiado amplio el tejido en la espalda. Por eso estoy tomando 3 cuadritos para la espalda. Y si usted es llenita, entonces ponga 11 y 11. Vamos a continuar aquí. Ya le expliqué. Aquí lo marqué la espalda. Estamos en la vuelta 18. En la segunda pieza ya estamos uniendo el hombro. Vamos a llegar hasta este punto alto que tengo aquí marcado, que son 13 cuadritos. Las 4 cadenas y llegamos a la marca. Aquí llegué a la marca. Tengo las 4 cadenas y tejemos el último punto alto para separar la manga.
Ahí tenemos los 13 cuadros. Si usted le quiere dejar los 11, como ya le expliqué, le deja los 11 solamente y une la parte del frente. Aquí tenemos la parte del frente. Aquí tenemos la marca de la parte de atrás. Este es el cuadrito 11. Aquí voy a deslizar el punto en el punto alto. Deslizo el punto. Ahí tenemos el punto deslizado en el punto alto. Y vamos a tejer las 4 cadenas. Aquí tenemos 3 puntos altos más que vamos a unir con la parte del frente hasta llegar también 3 puntos altos más para llegar al tercer punto alto. Aquí tengo las 4 cadenas. El punto alto se va a seguir tejiendo igual. Deslizo en el siguiente punto alto. Deslizo 4 cadenas y vamos a continuar con el segundo punto alto. Deslizo en el siguiente punto alto. Podemos deslizar, podemos tejer medio punto, 4 cadenas y vamos a unir el último. Por la parte de abajo está el espacio. Ahí tenemos el punto alto y lo deslizamos. Es el último punto. Le explico, estos 3 puntos que deslicé, ahí queda por debajo del brazo, debajo de la manga. Esto es para que no quede el tejido de abajo como una vuelta. Si usted lo quiere con esa vuelta al final, deje de unir estos 3 y le va a quedar el tejido en forma de una vuelta en la parte del frente y en la parte de atrás. Hasta aquí llegamos uniendo la manga. Vamos a terminar la vuelta, la 18, en la espalda, que es la última pieza que estamos tejiendo. En esta ya tenemos terminada la vuelta 18. Aquí la tenemos. Vamos a hacer lo mismo en la manga que tenemos aquí. Al lado de la espalda vamos a llegar hasta este punto alto. Vamos a continuar. Seguimos con las 4 cadenas. Estoy en la siguiente manga. Aquí tenemos la primer marca. Tejemos el punto alto por la parte del frente. Aquí tenemos el punto alto. Vamos a dejar el espacio de la manga y tomamos la primer marca. Aquí vamos a deslizar el punto. Deslizamos las 4 cadenas y estamos tejiendo en la pieza. Regresamos por la parte de atrás. Ahí está el punto alto. Deslizamos el siguiente espacio de punto alto. El espacio que estamos terminando es la manga. Estamos empezando a unir de abajo de la cintura para arriba.
deslizo, las 4 cadenas por la parte de arriba el punto alto, vamos a deslizarlo, solamente nos falta un punto, las 4 cadenas, y este es el último punto que vamos a deslizar. Aquí lo tenemos, el último punto de la parte de la segunda pieza, deslizo las 4 cadenas, ahí quedaron los 3 puntos altos, 1, 2, 3 y el primero que tenemos marcado. Así vamos a continuar para terminar la vuelta, para llegar a unir el hombro. Ya esta es la última vuelta de la pieza de atrás. Aquí tenemos que llegar a este espacio en esta última vuelta, la 18, tejiendo las 4 cadenas y el punto alto como corresponde. Aquí estoy al final de la vuelta 18, tengo las 4 cadenas y deslizo en la tercera cadena. Ahí está terminado, ya tengo cortado el hilo. Aquí está la segunda manga. Voy a anudar el hilo para empezar la parte de abajo en cualquiera de los dos lados. Aquí estoy en la parte de la espalda. Aquí voy a anudar el hilo. Voy a tomar los dos espacios para hacer el nudo. Aquí se va a formar un solo punto alto. Aquí está anudado el hilo. Voy a empezar a tejer el punto alto, 3 cadenas, 4 cadenas de separación, y vamos a continuar tejiendo cada espacio con el punto alto como corresponde, con 4 cadenas de separación. Vamos a llegar a la unión de la manga en esta forma. Llegué a la siguiente manga, tengo las 4 cadenas y el punto alto lo tejí por la parte de atrás. Aquí vamos a tejer un punto alto donde se unieron los dos lados en forma regular. Se va a tejer este punto en esta vuelta solamente. Vamos a tejer las 4 cadenas y tejo los siguientes puntos altos según corresponde en cada espacio. Vamos a continuar para cerrar la vuelta. Aquí tenemos el espacio de la segunda manga. Vamos a cerrar la primera vuelta, tengo las últimas 4 cadenas. En la tercera cadena deslizamos y ahí cerramos la vuelta. Vamos a empezar la vuelta, la 2. Tomamos el punto alto por la parte del frente. Y tejemos el medio punto y va a contar como la primera cadena para el punto alto. Ahí tenemos 2 cadenas y está el primer punto alto. Así vamos a empezar las siguientes vueltas, porque en los puntos altos de los lados lo tenemos el punto alto por la parte de atrás, y esto tenemos que hacerlo ver por la parte del frente que está tejiéndose. Aquí vamos a continuar con las 4 cadenas en cada espacio.
y tejemos el punto alto como corresponde, y así vamos a continuar con los mismos espacios para tener el largo de la blusa que guste, que necesite, según el hilo y la medida que esté tejiendo. Aquí venimos y deslizamos en la segunda cadena, porque el primer fue medio punto. Estoy en la misma vuelta, la vuelta 2. Aquí estoy en la siguiente manga. El último punto alto lo tejí por la parte de atrás. Después de las 4 cadenas, este punto alto que sigue es el que está en medio, donde unimos las dos partes. Lo vamos a tejer por la parte del frente, y así lo vamos a mantener todo el tejido, todas las vueltas. Aquí es el lado de la espalda. Voy a tejer las 4 cadenas, y este es el único detalle que vamos a tener. Si usted tiene este mismo terminación de puntos, lo puede hacer pasando la unión de las dos piezas. Repite el mismo punto para que no quede en el frente de la blusa los dos puntos iguales. Aquí ya empieza la espalda, y este punto lo tenemos tejido todo por la parte del frente. Así lo vamos a continuar para que no pierda la forma, y en todas las vueltas vamos a estar tejiendo estos dos puntos por la parte del frente. Todo lo demás es igual. Vamos a terminar para tejer la siguiente parte de la blusa. Estoy contando la vuelta desde el primer punto alto que tejimos, donde se unieron las dos piezas de arriba. Son 15 vueltas que llevo. Aquí en esta vuelta que voy a empezar, voy a aumentar una cadena. Aquí tengo el medio punto, las dos cadenas, y voy a aumentar una cadena. 3, 4, 5 cadenas serían para el espacio. Porque esto ya está un poquito abajo de la cintura, ya necesita un poquito de espacio. Si a usted se le hace bien la misma cantidad de cadenas, así lo deja, no le aumenta. Así voy a continuar con 4 vueltas más o 5 vueltas. Voy a ver el espacio que falta todavía, pero las siguientes vueltas las voy a tejer con 5 cadenas los espacios. Tejí de la vuelta 16 a la vuelta 20 los espacios de 5 cadenas. Desde el primer punto, después de que unimos los dos lados, estoy contando este como la primera vuelta, y llegué a la vuelta 20. Aquí vamos a cerrar la vuelta en la segunda cadena del liso, y vamos a tejer la orilla, una cadena y medio punto en el mismo espacio. 4 cadenas. Voy a tejer 3 puntos altos de 2 lazadas en el medio punto, tejo el último, por debajo de la cadena, el medio punto, y repetimos las 4 cadenas, y en el medio punto voy a tejer los 3 puntos altos de 2 lazadas voy a ir tomando el lazo en esta forma. Vamos a seguir
toda la orilla. Termino la orilla, voy a cerrar la vuelta, en el medio punto deslizo y ahí ya tengo cortado el hilo. Vamos a tejer la orilla de la manga. Aquí tengo el hilo donde se unieron los dos hombros, dejé un espacio grande de hilo y aquí mismo anudo para continuar. Usted lo puede empezar en cualquier espacio, ya sea en el hombro o abajo del brazo, como gusta empezar la orilla de la manga. Aquí voy a marcar 4 cuadros, 1, 2, 3, 4, hasta aquí son 4 cuadros, porque tenemos la manga amplia y tenemos que reducirla un poco. Tejo una cadena, el medio punto en el mismo espacio, 3 cadenas, 2 puntos altos en el medio punto. Como es la manga, tenemos que hacerla un poquito más exquisita la orilla. En el siguiente espacio, medio punto, las 3 cadenas y los espacios que vamos a tejer o los grupos de puntos altos son 2. Vamos a continuar igual. En el medio punto, los 2 puntos altos. Y aquí tenemos que tomar este espacio para que sean 3 grupos de puntos altos en 4 cuadritos. Así vamos a continuar la orilla. Muevo la marquita y empezamos a contar 1, 2, 3, 4 y marco. En este espacio tengo que tejer 3 grupos como estos y así alrededor hasta venir a terminar en estos últimos 4. Aquí estoy abajo de la manga, tengo 1, 2, 3 y este es el cuarto cuadro. Aquí tejo el medio punto y en esta forma vamos a tener el grupo, el último de los 3. Aquí ya vamos a cerrar la orilla de la manga. Tengo el último grupo, en el medio punto deslizamos y ahí ya tenemos la orilla terminada. Cortamos el hilo, vamos a perder las puntas y ya tenemos terminada la blusa. La manga, la siguiente manga la vamos a tejer, aquí ya la tengo yo, exactamente igual. Tenemos que contar los mismos puntos para que nos queden las 2 mangas iguales. Preciosa que está. Hay que ponerle una marquita por el lado revés para poderla usar apropiadamente si tomamos más puntos para la manga en la parte de la espalda, y si no, como guste. Aquí tenemos la blusa terminada. Espero que le guste, que la disfrute y la teja. Gracias a todos por ver mi video y los espero el próximo. Un saludo y un abrazo. Gracias.